El Señor les bendiga, amados hermanos. Hacemos un resumen en esta ocasión de la parasha número 17, denominada Yitro, que es Jetro, el suegro de Moisés. Y nuestra lectura es en 3 capítulos, 18, 19 y 20 del libro de Éxodo, los capítulos enteros. Esta parasha es la más corta quizás en cuanto al número de capítulos que se leen, pero de las más llenas de significado y de contenido que puede haber, porque en ella se revela cuando Dios dio a su pueblo los 10 mandamientos. Y para hacer un repaso y el contexto de esta, vamos a recordar lo que pasó en la parashá anterior, denominada Beshalach. En ella se nos narró cómo el faraón y su ejército, por cierto, el ejército más grande de todos en aquel entonces, persiguió a los hijos de Israel, pero al final Dios hizo juicio contra el último dios de los egipcios que no había sido derrotado. Y los israelitas pudieron pasar el mar en seco. Ellos, recordando, se encontraban entre la espada de los egipcios y la pared del mar. De ahí viene el tan conocido dicho entre la espada y la pared. Pero entonces el Señor se muestra de una forma sorprendente y grandiosa a sus ojos y hace que el mar se divide en dos y ellos puedan pasar en seco. Sin embargo, para los egipcios esto fue su perdición, porque ellos trataron de pasar en seco y pues el Señor hizo que sus carros se fueran atascando en el mar. El mar se hizo como lodo, como algún midrash dice por ahí, en venganza del Dios Altísimo por haber quitado la paja, el número de paja para hacer ladrillos y por hacer esta actividad, confeccionar ladrillos de lodo para que ellos edificaran varios de los templos paganos que existían en Egipto y otras edificaciones, los israelitas, cuando eran esclavos en Egipto. Inicialmente vemos cómo en el capítulo 15 los israelitas se gozan de haber pues pasado el mar rojo y ver la obra de Dios en su pueblo. Sin embargo, después nos vemos con algunas cosas que no agradaron al Señor, como quejarse de la dureza del desierto y de que no tenían maná, bueno, más bien que no tenían comida y no tenían bebida. Sin embargo, el Señor, en vez de tratarlos con más dureza por su falta de fe y sobre todo su ingratitud, el Señor les paga con mandarles el maná del cielo, el pan del cielo, que después nosotros sabríamos que era un tipo de nuestro Yeshua, de cómo Él se revela como el maná, el pan del cielo. Yo soy el pan que cayó del cielo. Y también dándoles agua con la peña de Oreb, que Pablo posteriormente dice en una de sus cartas que era una roca que le seguía y esa roca era Cristo, la roca del cual sacaban agua. Pues bien, ahora esta semana la porción de estudio comienza con las siguientes palabras. Dice Jetro, el sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó acerca de todo lo que el Señor había hecho por Moisés y por Israel, su pueblo, de cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. El suegro de Moisés traía consigo a la esposa de Moisés y a sus 2 hijos. Y cuando se juntan, es anunciado, y también él ya sabía, que todo lo que Dios había hecho con su pueblo Israel. Por cierto, según varios corrientes y de pensamiento hebreo y
y viendo la connotación que hay en la Biblia, pues podemos ver que quizás la llegada de Jetro sucede después de que se le dieron los 10 mandamientos, porque en el capítulo 19 dice que el día tal llegaron al monte Sinaí y acamparon ahí, y después dice que Jetro los visitó cuando ellos ya estaban en esa región. Así que puede ser que esto haya acontecido después de que ha sido entregada la Torá en el monte Sinaí por Dios, ya que solo tuvieron que esperar 3 días. Pero bueno, el orden quizás ahorita no nos importa, sino que vemos como Jetro, lleno de alegría, bendijo al Señor y ofreció sacrificio junto con los ancianos israelitas, agradeciendo a Dios por haber actuado con su pueblo de esta manera tan increíble y tan amorosa. Era un símbolo de cómo Dios amaba a este pueblo y lo tiene como el pueblo más grande entre todos los conocidos en aquel entonces. Jetro es considerado en la tradición judía como un Ger Sedek, un convertido justo. Y según algunos escritos judíos, su nombre original fue Yeter, y allí viene también la misma raíz, Jetro, y Yeter, el que recuerda, quiere decir Yeter. También es conocido como Reuel, o el amigo de Dios. Ya vemos que sí, es el amigo de Dios que lo exalta y le da la gloria respectiva que se merecía el Señor. Y también se cree que Dios le cambió su nombre a Jetro, que es su abundancia. Y la verdad es que se le revolvió abundantemente. El día siguiente de la llegada del encuentro con Moisés, Jetro sabiamente aconsejó a su yerno sobre la jerarquía de los jueces y cómo aminorar las cargas de él, pues él solo tenía que hacerse cargo de cosas difíciles de resolver. Y aquí vemos cómo el Señor, si leemos el capítulo 18, usa a Jetro para aconsejarle a Moisés de cómo tratar los asuntos referidos a la Torá. Por cierto, dice según lo que la Torá ha dicho, por lo cual también se cree que fue después de que fue entregada la Torá, y que él pueda descansar un poco y pueda delegar el trabajo en jueces que gobiernen sobre 1000, que gobiernen sobre 100, que gobiernen sobre 50 y que gobiernen sobre 10, haciendo que el trabajo pueda hacerse de la mejor forma. De hecho, Jetro le dice, no estás haciendo bien. Y entonces le da un consejo sabio y en el cual se basa también el ejercicio de los jueces más adelante ya en la tierra de Israel. Bueno, entonces Jetro, para hacer un poco más de referencia, él era un sacerdote de Madián, quien se cree estuvo envuelto en la idolatría y al mismo tiempo servía como un asesor del faraón. Entonces, Jetro consideraba a Dios como uno de los grandes dioses que existían en aquel momento, pero no lo consideraba como exclusivo. Sin embargo, y quizás lo creía de los más poderosos, pero no el más poderoso. Y por eso hace una declaración en Éxodo 18 y dice, no hay otro Dios, el Dios de los hebreos, Yahvé, es más grande que todos los dioses. Entonces allí le da la preeminencia a Dios y se da cuenta de que no existe en toda la tierra otro Dios tan grande como el Dios de Israel. Dice en el versículo, salió desde el 7, leemos y dice 18:7, salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó, y se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron en la tienda. Y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón
y a los egipcios por amor a Israel. Todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Y se alegró Yetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Yetro dijo: bendito sea el Señor, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Y esta es la declaración más grande que hizo Yetro, que fue contra todos los paradigmas que él tenía anteriormente. Y dice, Éxodo 18:11, ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente, eso se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Es decir, ahí vio que Dios venció a todos los dioses que habían atentado contra el pueblo del Señor. Entonces, hace esa gran revelación que también le fue dada a Nabucodonosor cuando Israel es tomada, específicamente Judá, y Daniel es llevado allá. Nabucodonosor también creía en muchos dioses y tuvo un sueño, el sueño más famoso quizás de la estatua con los diferentes materiales, y nadie se lo podía revelar, y aún Daniel, dice el mismo Nabucodonosor, da la interpretación, pero no sabe exactamente qué reinos son. Y le dice Nabucodonosor a Daniel, pues realmente ese Dios es el más grande de todos los dioses. Vamos a leerlo para que nuestro corazón se llene de gozo. Daniel 2, 47, dice así. 2:47 dice de esta forma. Dice, el rey habló a Daniel y dijo, Nabucodonosor en este caso, en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Es decir, solo Daniel. Y aún no revela los reinos, pero era el único, al igual que pasó con José allá en Génesis, de que fue el único que le pudo dar la interpretación de las vacas gordas y las vacas flacas y de las espigas. Y aquí Daniel lo hace también en nombre del Dios de Israel. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio espléndidos regalos y le hizo gobernador sobre la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y entonces la declaración que vemos es esto de que no hay otro Dios como el Dios de Israel. Y aún Darío fue más allá en la cita que vemos en Daniel 6:26. Quedémonos en ese libro y vámonos a Daniel 6:26. Dice así. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, quizás voy a hacer la referencia, se hizo un decreto de que solo debían postrarse delante del rey en Babilonia. En este momento la predicción de que iba a haber varios reinos, pues se cumple primero con Darío, con los persas en la región de Babilonia. Babilonia es tomada por los persas y Darío se pone al frente de ese gobierno, era el rey. Y cuando gobernaba ya no Nabucodonosor babilonio, sino que Darío, que es persa, entonces hubo un decreto en que todos se tenían que postrar ante el rey. Y Daniel desobedeció y se postró solo ante el Dios de Israel.
lo pueden leer todo en el libro de Daniel. Y entonces el decreto era que quien no se postrara delante del rey, pues tenía que ir a la fosa de los leones. Y el Señor, Daniel llega a la fosa de los leones y el Señor lo libra. Y entonces viene esta proclamación que hace el rey Darío, ya no Nabucodonosor, y dice desde el versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: que abunde vuestra paz. De parte mía se proclama un decreto de que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen delante del Dios de Israel. Y miren qué declaración más grande, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Y ese mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Así que, como vemos, Dios es enaltecido en los tres casos que acabo de leer por Jetro, que creía en varios dioses, por Nabucodonosor, uno de los reyes más malvados, pero que actuó con misericordia con el pueblo del Señor. Y ahora lo vemos con el rey Darío, y después vamos a ver que también Ciro era un escogido de Dios, y a ellos les he revelado el gran poder y el gran amor que Dios tiene por su pueblo, y como todos los que se adhieren a su pueblo pueden ser bendecidos y ser considerados hijos de Dios, hijos del Dios Altísimo, el Rey más grande, el Dios de Israel. Y eso es, como decíamos, lo que sucede aquí con Jetro, y nos da una gran referencia de cómo Dios se manifiesta y cómo Él debe ser adorado y es digno de toda misericordia. Bueno, más bien, nosotros somos dignos de toda su misericordia cuando le adoramos y cuando comprendemos que no hay otro Dios más grande que Él, que el que hace prodigios y maravillas, como dijo Darío. Entonces, este príncipe y sacerdote de Madián, que era Jetro, estaba impresionado y lleno de asombro acerca del único y verdadero Dios de Israel, como lo acabamos de leer y lo pudimos comparar con los otros reyes. Pues Él maravillosamente liberó, protegió, instruyó y proveyó para su pueblo Israel, y lo hace para nosotros también. Por lo cual cambió todos sus paradigmas y todas sus supersticiones, al igual que los otros reyes, y su idolatría se convirtió en adoración al único y verdadero Dios. Pasó de ser un Dios que creía, un Dios que creía en muchos, un hombre que creía en muchos dioses, a creer únicamente en el Dios de Israel. Cuando el ser humano, a través del Espíritu Santo, como en el caso de Jetro, cae en cuenta de que no hay otro Dios más que el Dios de los hebreos, no le queda más que ofrecer sacrificios al que merece toda la honra y toda la gloria. Y miren lo que pasó, Éxodo 18, 12. Vamos a Éxodo 18, versículo 12. Y dice así, en el versículo 12. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Eso es una ofrenda de paz que se ofreció, una ofrenda de Shelamim, en la cual se invita a los allegados y conocidos a comer y adorar juntos al único Dios que merece la gloria y la honra, al Dios de Israel. Así que Jetro adora y bendice al Señor al ver cómo Dios ha hecho grandes cosas por su pueblo. Luego, más adelante, en el siguiente capítulo, en el capítulo 19, pues se nos da el relato de la Escritura en lo que nos lleva
a la revelación de Dios en el monte Sinaí a todo el pueblo de Israel. Dice en Éxodo 19, 1, 2. En el tercer mes, después de que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, el mismo día ellos vinieron al desierto de Sinaí, después de salir de Refidim y arribar en el desierto de Sinaí. Ellos acamparon en el desierto, allí delante de la montaña. Israel acampó. Es en ese lugar donde Dios, tal como le había anunciado a Moisés en Éxodo 3:12, iba a suceder el evento más importante de la historia judía antes de Yeshua, que es, como le decía, la entrega y la ratificación del pacto del pueblo de Dios con el Dios más grande de todos, con Yahvé. Y eso lo podemos ver como Dios lo había anunciado en Éxodo 3:12. Vamos a esa cita, a Éxodo 3, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. Y dice de la siguiente forma. Y dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando haya sacado el pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Y definitivamente en ese monte fue cuando Dios fue adorado, después por supuesto siempre, pero la manifestación de Dios en el monte Sinaí, con truenos, con relámpagos, con terremotos, hizo que Israel supiera que pues realmente ese era el Dios de Israel y que él estaba con ellos y que Dios es el que los había sacado de la tierra de Egipto, no Moisés, sino que Dios mismo. Y entonces viene Dios y pide que Israel se prepare. ¿Cómo se tenía que preparar? Pues se tenía que preparar lavando sus ropas y lavando sus cuerpos. Y como les decía, esa ratificación del pacto con su pueblo se da allí, el de ser Dios de ellos por siempre. Y en este lugar, como lo había anunciado en Éxodo 3:12, tiene lugar esta gran revelación. Y Dios se manifiesta como el único Dios que se acerca a su pueblo y le da sus instrucciones, así como dice Deuteronomio, que no hay otro pueblo a que Dios le haya hablado y le haya dado todas estas instrucciones. Ningún pueblo de aquel entonces ni ningún pueblo de ahora ha tenido esta revelación. Entonces, definitivamente, pues Dios iba a ser adorado aquí, no solo por medio de la revelación de Dios en el monte Sinaí, sino porque en ese lugar es donde por primera vez se construye el tabernáculo o el santuario, donde Dios habitaba literalmente y también podía ser visto en medio de su pueblo Israel. Y el Señor les recuerda que Dios los ha traído hasta ese monte que les había prometido por medio de Moisés, como en las salas de águila. Éxodo 19:4. El Señor trajo a los israelitas del nido del horno de hierro de Egipto, cambiando de estatus de ser esclavos del faraón a ser especial tesoro del Dios verdadero. ¿Cuál es lo que los hace especial tesoro? Pues que los escogió dentro de todos los pueblos, escogió a Israel. En el versículo 19:5 vemos otra expresión singular. El Señor llama a su pueblo y lo que les decía, que quería que lo viéramos aunque sea un momentito. Su pueblo atesorado, su especial tesoro, el Ansegulá. Veamos lo que dice Éxodo 19:5. Dice así, Éxodo 19, Éxodo 19, versículo 5, dice de la siguiente forma.
Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, la voz que van a escuchar desde el monte, y guardáis mis pactos, todos los decretos que iba a dar Dios, seréis mi especial tesoro. Allí dice Ansegula en el original, entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que el Ansegula es anunciado aquí por Dios y es trasladado por Moisés al pueblo. Segula significa posesión, tesoro, propiedad valiosa, peculiar tesoro. En otras palabras, es una posesión personal, cuya expresión ocurre solo 8 veces en la Biblia. Es ratificada en Deuteronomio 14:2, cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Pueden ver ustedes Malaquías 3:17 y Deuteronomio 26:18 para que se den cuenta de esto. Y dice que cómo se va a manifestar. Ellos son su especial tesoro. Pues lo va a hacer reino de sacerdotes y lo va a hacer gente santa. Reino de sacerdotes. Desde el comienzo, en el corazón del Padre estuvo formar una nación de sacerdotes quienes enseñarían sus caminos de vida. Un sacerdote no puede cumplir su misión si antes no es conocedor de la Torá. Si no tienen los sacerdotes una adecuada intimidad trabajando en el entendimiento y la revelación, no podrían transmitir la verdad de Dios a los demás. Por lo tanto, era necesario que todos oyeran acerca de este grandioso Dios de Israel y de sus estatutos hacia ellos como su especial tesoro. Y lo otro es gente santa. ¿Qué es gente santa? Es aquella que voluntariamente se aparta para Dios y su servicio, haciendo a un lado lo que estorba para poder cumplir con fidelidad el llamado que Dios le asignó. El llamado más grande que Israel tiene es el luz a las naciones. Y el llamado más grande que usted y yo tenemos también es eso. Ser luz a las naciones. Porque nos ha dicho que tenemos que hacer 2 cosas. Sal de la tierra y luz ante el mundo. Ustedes son las luces. Mis luces, dice el Señor. Bueno, entonces, con la expresión, todo lo que Yahvé ha dicho, nosotros haremos, ellos se comprometieron a hacer este Ansegulá. Y el compromiso marital estaba sellado. Lo que iba a suceder entonces aquí es la boda entre Israel y su Dios. La Torá enseña principios de vida con él y con ellos. Sus generaciones tendrían que coexistir durante todo el tiempo que permanecieran en la tierra. Es decir, que ellos iban a estar consagrados a su Dios para siempre. Así como una novia se consagra a su esposo hasta que la muerte los separe. Esto viene a traernos a remembranza esta palabra que acabo de decir, consagración. ¿Qué quiere decir consagración? Pues consagración es un acto voluntario de someterse exclusivamente para el servicio a Dios, lo que en varios casos implicaba ciertas acciones como las purificaciones que les decía yo anteriormente. Ellos tuvieron que purificarse. ¿Cómo? Lavando sus cuerpos y lavando sus vestidos. Si hacemos una alegoría a esto, pues podemos saber que si lavamos nuestros cuerpos es símbolo de una limpieza espiritual de nuestro corazón, de nuestro templo. Y si lavamos nuestros vestidos, pues también es que la limpieza de nuestras obras, de lo que se ve. El cuerpo está dentro del vestido. El vestido es el que se ve. Y esas son nuestras obras, el cambio de vestiduras que Dios quiere para nosotros. Y cuando nosotros lavamos algo, pues lo que viene es un olor fragante. Y Él dijo que nosotros éramos olor fragante. ¿Se acuerdan? Por fuera el testimonio que se tiene que ser visto y olido por aquellos que lo vean al creyente. Pues somos olor fragante, según dice 2 Corintios 2, 14 al 16. Y también somos cartas leídas, según dice 2 Corintios 3:2.
Pero dentro la orden de no tener relaciones sexuales y de limpiarse implicaba pureza de pensamiento, pureza para comportarse delante de Dios. Entonces todo estaba listo para este matrimonio, con la manifestación gloriosa de Dios en el monte Sinaí, ya bañados y con sus mejores ropas. Y Dios dijo que no se tenían que acercar, que tenía que haber un cerco, pero también dice que se pueden acercar cuando suene la trompeta. Sin embargo, pasó algo y con eso quiero terminar. Aunque sonó la trompeta, ellos no se acercaron y Dios le volvió a reconfirmar a Moisés que no lo hicieron. Ellos tenían el permiso de acercarse cuando sonara la trompeta. Sin embargo, no lo hicieron porque realmente quizás sus corazones no estaban preparados. Solo tenían 50 días después de haber salido de Egipto. Y ellos, aunque estaban libres, pues libres de su cuerpo, ya no eran esclavos, su mente todavía seguía siendo. La escritura en Salmos 24, 4, 5 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Y dice: el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Aunque el pueblo fue invitado a ver de lejos, no pudieron subir al monte de Dios. A pesar de haber lavado sus ropas, quizás sus corazones no estaban limpios del todo y dijeron que no querían oír la voz de Dios, sino que necesitaban un intermediario, como dice Éxodo 20, 19. Pero, hermanos, la invitación siempre está a subir al monte santo. ¿Quién subirá a ese monte? El de manos limpias y corazón puro, como acabamos de leer. El que no ha alzado su mano a la falsedad ni jurado con engaño. Para acercarnos allí tenemos que estar en esas condiciones, pero podemos ir por la sangre del Cordero. Entonces, le hago esta invitación, que nuestro anhelo sea limpiar nuestro corazón cada día para oír su voz y al contemplarlo podamos ver toda su hermosura. No que se nos narre su hermosura, sino que nosotros podamos experimentarla, tal como Moisés hablaba con su Dios cara a cara, que nuestro anhelo sea ese también, hablar cara a cara delante del Señor. Cara a cara se le decía también a llegar delante del lugar santísimo, delante del arca, que lo hacía una vez al año el sumo sacerdote, y se decía que estaba cara a cara, y solo era una vez al año. En cambio ahora nosotros, como dice Hebreos, podemos entrar plenamente, y cada vez que lo decimos delante del Señor, cara a cara, no solo hacerle nuestras peticiones, sino que adorar su nombre y a confesar que no hay otro Dios más grande que el Dios de Israel. Que podamos decir la expresión de Darío que dijo en Daniel: no hay otro Dios como Él. No hay otro Dios que merezca tanta reverencia como Él. A Él sea toda la gloria, a su Hijo Yeshua, al Cordero de Dios, que hizo posible poder entrar al lugar santísimo. Y aún los que estaban con Él pudieron ver a Dios cara a cara, porque Él era Dios mismo. Y nosotros, a través de su Espíritu, podemos llegar hacia Él y decirle que le amamos y que no hay otro Dios más grande como Él. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Dios es bueno, para siempre su misericordia, y su manifestación allá en Sinaí es una muestra de amor. Y su manifestación a nosotros al estudiar su palabra bajo las leyes hebreas también es una manifestación del amor que Él nos tiene, para que podamos entender a plenitud el pacto que tiene con nosotros, con su pueblo, con su seguridad. Que Dios lo llene de su misericordia y su bondad. Amén.